Bienvenidos nuevamente a todos los que están participando de estas sesiones que hemos llamado Revista Chachapuma, como la revista impresa que tenemos. Y es un gusto arribar a la sesión número 9, la novena sesión. Muy agradecido a nuestra invitada. Y quiero recordarles que el objetivo de estas charlas es dar a conocer la investigación arqueológica que se ha venido realizando en nuestro país, tanto por investigadores nacionales como por investigadores extranjeros, ¿no? Que se han comprometido con nuestro patrimonio y la investigación arqueológica en sí. Inició este programa o estas sesiones con el objetivo de tener un material fresco para los estudiantes de las carreras de historia y de arqueología. Ahora el público se ha ampliado y estamos llegando a más gente, lo cual es siempre una alegría y un privilegio. Yo creo que una de las labores importantes del arqueólogo como cientista social es difundir los valores que tenemos, los valores ancestrales en este caso, ¿no? Y hoy en día nuestra invitada especial es la arqueóloga María Soledad Fernández Murillo, quien es una querida amiga. Hemos coincidido en el aula universitaria hace muchos años cuando tuve la suerte de ser su docente, y hoy en día para mí es muy grato verla convertida en doctora en arqueología. Se graduó como licenciada en nuestra universidad el año 2004 y el 2005 alcanzó su doctorado en la Universidad de Tarapacá, en Chile. Ha publicado varios trabajos muy interesantes, varios de ellos están colgados en las redes. Ha participado y dirigido diversos proyectos. Ha sido también docente en nuestra universidad y también en la Universidad de Tarapacá, lo cual es una satisfacción. Y ha dictado diversos cursos, conferencias, cursillos, en fin. Actualmente trabaja en el Museo de Etnografía y Folclore, y lo que para mí tiene mucho más valor es, por una parte, que ella tiene un crecimiento intelectual significativo y, ante todo, nuestra relación de amistad perdura en el tiempo. Entonces, bienvenida, Soledad. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Muchas gracias, Yedo. En honor a nuestra amistad y amistades que se forjan en la tierra, la de nosotros ha sido así que vamos, encantada de estar aquí. Y ya pues ahí entremos en materia. Sí, perfecto. Yo le he invitado a que nos comente un poco de su tesis de grado. Ella ha trabajado en el Valle de Coni, entonces la ponencia que nos va a ofrecer hoy en día se refiere a la ocupación tiwanaku en las faldas del Nevado Illimani, precisamente en el Valle de Coni. Así que, por favor, Soledad, te cedo la palabra y estamos atentos a lo que nos vas a decir. Ya tienen en vistas mi presentación, así que vamos a comenzar. Primero, hablarles un poco de que el trabajo que les voy a presentar ha sido un trabajo que se ha realizado el 2003 y el 2004 en el marco de lo que fue mi tesis de licenciatura. Allá en esos tiempos, hace más de 20 años, las tesis de licenciatura partían de una profunda reflexión teórica y después se iba al campo, ¿no? Entonces, es por eso que muchas de las partes de mi exposición tienden a mostrar como bastante reflexión y sobre todo mucha referencia a trabajos y contextos que se estaban realizando, porque eran requisitos importantes en ese periodo conocer los contextos más grandes de la investigación, ¿no? Supongo que actualmente debe ser lo mismo, ¿no? Pero para nosotros en ese tiempo era un gran desafío colocarnos al día en lo que estaba pasando en la arqueología, porque no contábamos todos con internet, así que era bastante difícil. La investigación arqueológica que yo inicié estaba centrada en la organización sociopolítica y económica del estado de Tiahuanaco, en el área altiplánica, y tenía su centro en ver la popularidad
que se estaba dando en ese momento con relación a los trabajos que se estaban dando en lugares que estaban fuera de Tiahuanaco. La idea de trabajar Tiahuanaco en valles occidentales y valles costeros estaba en vilo en ese momento, ¿ya? En general, los estudios que se habían hecho eran secuencias histórico-culturales regionales y que trataban de hallar similitudes o tal vez algunos materiales para poder entenderse en relación a Tiahuanaco. La breve revisión histórica de las investigaciones que se realizó en ese momento indicaba que los primeros trabajos conceptualizaban las regiones fuera de Tiahuanaco como las famosas áreas periféricas y se desarrollaron un marco teórico de interpretación, primero, principalmente, haciendo referencia a los conceptos etnohistóricos e históricos ofrecidos por el modelo de complementariedad intersonal Murra, que fue planteado en 1975. Y orgullosamente me declaro hija del modelo de complementariedad intersonal, que primero fue planteado por Condarco y después adaptado por Murra, porque el grueso de nuestro marco teórico partía de eso, ¿no? Después, en este concepto, los valles costeros y los valles interandinos eran entendidos como parte de extensas redes que eran regiones vitales para la subsistencia del aparato estatal Tiahuanaco, cuya importancia radicaba en el acceso a distintos pisos ecológicos que eran variados y que ofrecían un sinfín de productos. Estas propuestas eran utilizadas exitosamente para interpretar la naturaleza de interacción de Tiahuanaco fuera del núcleo altiplánico. Y hasta mediados de los 80 era el marco teórico por excelencia para hablar de Tiahuanaco fuera. Posteriormente llegaron programas de investigación arqueológica que estuvieron enmarcados en lo que se llamaron los modelos centro-periferia. Todos estos modelos se asumía que el incremento de la complejidad de las sociedades estaba relacionado con los procesos de segregación y centralización de los sistemas. Así, estas sociedades altiplánicas iban expandiendo su organización, ya sea de manera unificada o ya sea de manera heterogénea, sobre las sociedades vecinas. Y estas áreas periféricas iban desmereciendo, descreciendo a favor de unirse a una organización local mucho más grande. Dentro de estos planteamientos, la presencia del Estado Tiahuanaco tenía relevancia de impacto específico en las comunidades de periferia porque se magnificaba su presencia, ¿no? Y se llegaba a convertir, por ejemplo, a los pobladores que eran los de los valles o a los pobladores costeros en receptores de la cultura tiahuanacota, ¿no? En el año 2000, que fue el año que yo inicié mi investigación, estos modelos comenzaron a ser reflexionados primero de manera crítica y después de manera mecánica, ¿no? En primer lugar, se comenzó a cuestionar todo lo que había pasado. No solo Murra era ampliamente cuestionado porque no alcanzaba a explicar con su modelo etnohistórico, pero también se cuestionaban estos modelos porque en general se decía que estas sociedades periféricas, estas sociedades que eran consideradas receptoras, estaban siendo menospreciadas en importancia y el rol activo que pudieron haber jugado en tiempos prehispánicos estaba siendo invisibilizado. En respuesta a estas críticas y estas reflexiones, surgió el famoso modelo de diáspora, que fue el modelo que yo en el 2000 utilicé y al que me aferré profundamente, que proponía que las comunidades locales creaban y recreaban una organización social y política en relación al centro y que mantenían una conciencia de grupo y de solidaridad con las tierras de orígenes, pero que creaban condiciones relativamente propias, ¿no? La propuesta que se planteó mostraba que estas áreas extranucleares, o sea, en este caso el Valle de Coni, las sociedades eran altamente dinámicas y que tenían una historia propia, ¿no? Entonces, al tener una historia propia, lo que se quería ver era cómo se estaban organizando en torno a Tiahuanaco. Esa fue mi primera idea y la que yo traté de mantenerme hasta el final, pero ahí les voy a ir contando qué es lo que fue pasando en esa época. Para hablar un poco de lo que yo consideraba que era la Biblia en ese tiempo, que eran las comunidades diásporas, y para mí las comunidades diásporas en esa época explicaban cualquier tipo de población tiahuanaco fuera del centro de Tiahuanaco. Este modelo no era nuevo. Para nosotros sí era nuevo, pero era un modelo relativamente común dentro de las academias extranjeras.
y principalmente tenía su centro en lo que era la expansión tiahuanaco en Moquegua, ¿no? Que había hecho uso de este modelo, pero en dos instancias distintas, ¿no? Para explicar Moquegua en los valles peruanos, se estaba utilizando mucho el modelo de diáspora, pero previamente, hasta los años 90, como nos pasó aquí, se había utilizado el modelo de complementariedad zonal, el modelo archipiélago. Y después, en esta migración teórica, esta necesidad de actualización, se había comenzado a hablar de una diáspora archipiélago, ¿no? Para hablar de la colonización sin intervención directa estatal en la región de Moquegua a partir de segmentos sociales que eran de origen altiplánico, durante las fases que comprendían entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Casi simultáneamente, de la mano de Goldstein, apareció Owen, el 2005, que también terminó de deslumbrarnos, con una idea que era bastante similar, la idea de la diáspora refugio, que se juntaba mucho con esta idea de la diáspora archipiélago. La diáspora refugio trataba de explicar los asentamientos con materiales estilo hilo, tumilaca, cabuza, en las zonas más altas de los More, tras el abandono de las colonias tiahuanaco en el Osmore Medio. Así que estas primeras diásporas, que eran fruto del modelo archipiélago, la diáspora archipiélago, después se volvieron en diásporas refugio y se situaron un poco más arriba del valle, ¿no? Y esta parte, esta desintegración estatal que existía, fue explicada en términos de inclusive una nueva fase, a la que todos denominamos el Tiahuanaco terminal, ¿no? Ingresando un poco a la teoría de las diásporas, la misma había sido elaborada en referencia a movimientos poblacionales antiguos y modernos, ¿no? Por ejemplo, la diáspora judía y la sefradita eran ejemplos de las diásporas, igual la diáspora balcánica. La Federación Yugoslava y la diáspora de las poblaciones de África Negra también estaban dentro de estos conceptos. Uno de los primeros intentos de utilizar este concepto de diáspora implicaba que la dispersión de las localizaciones distantes se daba a partir de una tierra de origen cuya memoria o mito común era un factor de unión. Es decir, la gente salía, se iba el cuerpo, pero en la mente, en la parte subjetiva, la memoria de la tierra de origen lo inundaba todo, desde la materialidad hasta la forma en la que se poblaba esa nueva tierra. Y también se unía la creencia de que estas nuevas poblaciones sufrían un proceso bien importante de aceptación con las sociedades anfitrionas y que esa forma de negociar su identidad con la identidad que ya había con los anfitriones era precisamente aferrarse lo más posible a creencias, tradiciones y demás prácticas culturales propias de la zona de origen, ¿no? Sin embargo, este tipo de planteamientos fueron ampliados posteriormente y apuntaron a, en primer lugar, hacer un énfasis en este lazo, que es un lazo espiritual con las comunidades del origen, pero también a plantear la idea de que también había una presencia de la idea del retorno, ¿no? De que estas comunidades tarde o temprano iban a retornar a estas tierras y por lo tanto eso le daba como una nueva forma de entenderse simplemente como poblaciones que estaban de paso, ¿no? Muy, muy conocido lo que pasa con las poblaciones, digamos, judías, ¿no? La idea de volver a la tierra para enterrarse, no para terminar los días, los famosos árboles en Israel, digamos, ¿no? Entonces, esas eran como las ideas que estaban subyacentes por debajo de la diáspora, ¿no? En ese tiempo, yo creía que estudiar el fenómeno diáspora en el contexto cambiante de Tiahuanaco podía ayudarnos a entender cómo se estaban realizando, cómo se estaban poblando las otras zonas. Y también a reconocer que si bien había alguna actitud cambiante que podría verse dentro de las poblaciones diásporas, en esencia teníamos que encontrar una ligación bastante fuerte con el centro de origen, pero todavía no sabíamos cómo se iba a expresar esta relación con el centro de origen.
porque ya no habían estas subjetividades de querer volver, de las ideas de, no sé, mitos que hablaran de las tierras de origen, eso ya no existía en el registro arqueológico. Entonces, ¿dónde íbamos a ver esta idea del eterno retorno de las poblaciones? Y es ahí donde comenzamos nuestro trabajo. Bueno, para comenzar me gustaría un poco hablarles sobre lo que fue precisamente el Valle de Coni, lo que es actualmente. Es uno de los valles que conforman la vertiente oriental de los Andes y está ubicado a 60 kilómetros de Nuestra Señora de la Ciudad de La Paz, está dentro de la provincia Murillo, ¿no? Comprende, geográficamente para irnos ubicando, esta es la vista que nosotros tenemos, está muy cerca de Palca y Mecapaca, está en el camino al río abajo y no se tarda en llegar más de 3 horas si se toma el camino por río abajo. Comprende una serie de mesetas y colinas que se encuentran en la ladera inferior del Nevado de Illimani y actualmente está conformada por un conjunto bien interesante de bosques secos, chaparrales y tierras erosionadas. Lo importante de esta región es que el Valle de Coni comprende 3 distintos niveles altitudinales que marcan e influyen en la formación de distintos pisos ecológicos. Es ahí que yo misma me declaro para esta investigación hija del modelo de los pisos ecológicos, porque fue realmente lo que me ayudó mucho a entender qué es lo que estaba pasando. Aunque académicamente, o sea, traté de negar cualquier tipo de relación a lo que yo en esa época consideraba era una teoría que estaba pasada de moda y que no tenía el suficiente alcance para poder explicar muchas cosas, ¿no? Ahora entiendo que precisamente si no hubiera tenido esa pata de los modelos de pisos ecológicos, difícilmente hubiera podido llegar a entender qué es lo que estaba pasando en esta zona. Así que los pisos ecológicos de Coni comprenden una puna altoandina de 4.100 a 4.800 metros sobre el nivel del mar, que están viendo en pantalla. Después tenemos una prepuna de 3.900 a 4.100 metros y yo que llamé después una sierra altiplánica o cabecera de valle, que estaba entre los 2.700 a 3.900. Cada uno de estos pisos poseía una serie de microambientes o unidades topográficas y ecológicas que se diferenciaban entre sí por una distinta vida a nivel de ecosistema, ¿no? Es decir, que si no fuera por estos pisos ecológicos, yo no hubiera podido dividir esta zona en una zona montañosa que se caracterizaba por cimas relativamente escarpadas de alto relieve superiores a la cuota de los 3.500, una zona de terrazas que estaba ubicada en las laderas de las montañas y que se caracterizaba por ser una zona relativamente pendiente y que se utiliza casi de manera exclusiva para el cultivo agrícola, una zona de pastos que se caracterizaba por pequeñas praderas semiáridas de alta montaña que normalmente estaban rodeando la zona montañosa, y después las famosas quebradas laterales que se caracterizaban por presencia de hondonadas que estaban formadas por pequeños ríos, por los afluentes que se descuelgan del nevado del Illimani. Entonces, ese era el paisaje con el que me enfrenté el momento de hacer las investigaciones. Previamente quiero reconocer que había habido algunas investigaciones que no eran a profundidad, pero que eran bastante importantes y que sirvieron de pie para el trabajo. En eso destaco los trabajos de Esteves, de Huidobro, de Ponce y de Villamor a nivel arqueológico, que habían recorrido los caminos y habían registrado ya los sitios más grandes. Hablando de procesos de integración en esta zona entre el altiplano y los yungas. Esas ideas de integración fueron ya dadas por Esteves, por Huidobro, por Ponce y por Villamor. Posteriormente, desde la etnohistoria, los trabajos de Barragán y después de Carmen Beatriz Loza ya hablaban de poblaciones en época de la colonia que se consideraban colonos altiplánicos y que en los distintos censos que ellas habían podido ver, estas poblaciones se identificaban con sus núcleos en el altiplano. Si bien no se identificaban con el núcleo propio de Tiahuanaco,
se identificaban con distintos pueblos dentro, o sea, distintos pueblos dentro de las mitades pacajes que habían conformado previamente lo que nosotros conoceríamos después como el estado de Tiahuanaco. Entonces, había ya en la colonia, aún se mantenía una memoria de tierra de origen, y eso había sido rescatado por historiadores. Así que yo no partí de la nada, partí con un importante peldaño de trabajos históricos, etnohistóricos y breves registros arqueológicos que, si bien no cumplían las expectativas que nosotros podríamos desear, eran bastante importantes para entender y cómo se estaban delineando las zonas de ocupación. Yo partí revisando los sitios que habían sido registrados, y sobre la base de partir de estos sitios que ya habían estado previamente registrados, se planificó la prospección que se realizó. Aquí tenemos algunas vistas que tienen que ver con Connie, para ponernos ya un poco en contacto. Una de las características principales del valle es que el Illimani lo domina todo, ¿no? No importa por dónde tú estés caminando, la presencia del Illimani es omnipresente, ¿no? Entonces, la parte norte y la parte sur del valle se caracterizan precisamente por los caminos que de una u otra forma llegan al Illimani, no solo al Nevado, sino también a una serie de acequias principales que actualmente se utilizan y que salen del Illimani, que riegan todas las terrazas agrícolas que se conservan en la región. También quiero decirles que la región actualmente es ampliamente agrícola, ¿no? Pero sigue utilizando los espacios que se han utilizado, o sea, prehispánicamente. No estamos hablando de terrazas hechas, yo creo, desde tiempos Tiahuanaco, para posteriormente ir siendo modificadas, ampliadas, etcétera, pero se mantienen inclusive muchos de los sitios arqueológicos, están presentes, son parte de complejos agrícolas, están cercanos a complejos agrícolas. Muchos de los actuales complejos agrícolas tienen todavía huellas de materialidades pasadas. Hay un montón de cerámica que todavía sigue saliendo en el momento que se está trabajando, así que está bastante latente, ¿no? Y bueno, ahí tienen una vista, la vista norte, que es camino al Illimani, y la vista sur, que es el camino hacia el Seque, que es parte de la sequía central que sale del Illimani. Hasta la actualidad, todos los pobladores se orientan por el hecho de qué es lo que están yendo. O van hacia el Illimani como territorio propio de pastoreo, o van hacia las aguas que bajan del Illimani. Entonces, todo gira en torno al Illimani. Algunas consideraciones que se hicieron con relación al periodo propio de Tiahuanaco, ¿qué es lo que nosotros tratamos de entender? Este periodo en el que se dan las diásporas correspondía ya al periodo terminal de Tiahuanaco. Este periodo terminal tenía que ver precisamente con una fecha que era entre los 800 y los 1150 después de Cristo. Que se reconocía que en el centro la élite de Tiahuanaco había adoptado un énfasis exclusivista y medio apropiativo, en contraste a una política de reciprocidad y de inclusión que se había dado unos años antes, en el periodo Tiahuanaco IV, digamos. Y en este énfasis así como del surgimiento de élites mucho más poderosas, se habían realizado cambios arquitectónicos en el centro de Tiahuanaco que apuntaban a realzar la presencia de las élites. Los trabajos de Couture y Sampec en Putuni precisamente nos hablan de este periodo, ¿no? Los trabajos que arquitectónicos que se estaban realizando con relación a las tumbas de élite, por ejemplo, las tumbas. Entonces, las élites estaban pululando en esa época. Este incremento de control de Tiahuanaco sobre determinadas zonas y recursos durante esta época también se podía apreciar en otros lugares como la Isla del Sol. Sedon en el 98 ya nos había hablado de presencias que coincidían en esta misma época. En Cochabamba estaba Anderson, que también tenía patrones de asentamiento y además sitios funerarios que estaban relacionados con este periodo. Y obviamente Moquegua, ¿no? Que era como el ideal que nosotros teníamos de encontrar un Tiahuanaco fuera de Tiahuanaco.
En el área regional, la principal muestra de este fenómeno se veía en Lucurmata, muy cercano a Tiahuanaco, ¿no? Que había sufrido un terrible declive que había sido interpretado como una estrategia de Tiahuanaco para controlar los campos elevados de Pampacoani, tradicionalmente en manos de la élite de Lucurmata. Así que hay una pugna entre estas élites que están muy cercanas. Las condiciones de tensión social ocasionadas por estas actitudes, así, solo de élite, junto a la prolongada sequía que había comenzado ya el año 1000, habían provocado, digamos, un inicio de un colapso que fue lento y ralentizado y que había estado obligando a las poblaciones a comenzar a migrar. Y es en el área central este colapso se ve expresado, por ejemplo, en la violenta destrucción del palacio de Putuni, ¿no? Y se reconoce que este proceso, bueno, en primer lugar había una palabra clave, que tenía que ser gradual y de larga duración, tanto que debía alcanzar, debía haber comenzado más o menos alrededor del 800 después de Cristo, y es esa época en la que se supone valles como los de Tiahuanaco, valles como los de Coni, comenzaron a ser poblados, lo mismo que en ese, o sea, Moquegua, que tenía un aumento de población para esa época. La Isla del Sol también tiene patrones de asentamiento Tiahuanaco mucho más amplios. Lo mismo está pasando en Nazacara. Entonces son frutos de estos procesos, de este proceso de desintegración lenta de Tiahuanaco. Este proceso, que es muy importante para este Tiahuanaco terminal, continúa, se agudiza y llega a su cúspide para lo que nosotros conocemos como el Pacajes temprano, entre el 1150 y el 1430, que hablaba de un notorio ya cambio de asentamientos y que se podían ver ya muchas diferencias. Se había roto todavía, ya se rompe totalmente estas presencias, estas ideas de continuidades históricas, ¿no? Y la máxima expresión, digamos, que nosotros veíamos eran los patrones de asentamiento, ¿no? O sea, Pacajes había cambiado totalmente la forma de los patrones de asentamiento y los patrones funerarios, ¿no? Habiendo distinciones claras, ¿no? Entonces, y además el cambio en la materialidad, ¿no? El material Pacajes era absolutamente distinto al material Tiahuanaco, ¿no? Reflejándose una especie de rechazo a toda esa historia que venía. Entonces esa era la parte más aguda de este proceso de desintegración. Pero como en el inicio del proceso de desintegración, que fue lento y pausado, es donde se ocuparía la población que yo estudié, que fue la de Coni. Aquí tenemos un mapa bastante vintage, así se hacían, sobre las poblaciones que existían en esa época. Y lo que vemos aquí son los sitios menores a 2 hectáreas y los sitios mayores a 2 hectáreas. Las 3 distintos colores nos hablaron de 3 distintas microzonas o espacios que estaban siendo ocupados. Y tiene que ver estos espacios con una estrategia de prospección, porque lo que se hizo fue partir de los sitios grandes que ya habían estado registrados, PCO 11, PCO 05, conocido como Chulpaloma, y después el PCO 06, que era Caimbaya, y alrededor de ellos comenzar a ampliar de manera circular, porque aunque yo quise trabajar utilizando estas clásicas, no sé, líneas verticales de cobertura, jamás se pudo hacer. Entonces simplemente se fue trabajando alrededor de sitios que previamente ya habían sido registrados, tratando de ampliar los patrones de asentamiento que ya estaban en torno a estos sitios que ya habían sido registrados. En el área 1 se encontraron 25 sitios, en el área 2 solo 4 y en el área 3, 13. En la primera, en las 3 áreas se caracterizan principalmente porque el grueso de los sitios está en zona de terrazas. Sin embargo, el grueso de los sitios habitacionales estaban en la zona montañosa, pero teníamos sitios pequeños en zona de terrazas, pequeños signos de habitaciones que se dieron en esa región. Así que vamos hablando sobre las características de la ocupación.
Primero, estos sitios que yo llamé sitios habitacionales agrícolas mayores, porque realmente eran bastante grandes, mayores a 2 hectáreas. Si me permiten recordar, el sitio PCO6 tenía 6.43 hectáreas. Es realmente bastante grande, que es el que estamos viendo. Y se caracterizaba porque ocupaba 2 lomas distintas dentro de la región y cada una con restos de estructuras habitacionales que eran hechas en piedra y tenían la planta cuadrangular, y habían varios canales de riego que cruzaban algunos de los sectores, ¿no? Entonces, así eran los sitios. Otro de los sitios fue Incamarca, que actualmente es el cerro que es el calvario principal de la región, y todavía mantiene muchos de sus espacios agrícolas. Todavía se pueden encontrar varias cistas o estas tumbas circulares con las piedras de collar que habían sido abiertas y que hablaban de tipos de enterramiento específico y material cerámico y lítico que estaba prácticamente, o sea, sembrando estos espacios, ¿no? Este sitio en Camarca contaba por lo menos con 30 plataformas que se acomodaban a la topografía del cerro y que tenían materiales arqueológicos que fueron registrados, así que era bastante grande. Después, algunas vistas de Incamarca en su parte más baja, donde se pueden todavía ver los restos de terraza que ya no se ocupan, porque los pobladores han preferido ocupar las partes superiores del coso, y también restos de estructuras habitacionales que seguramente funcionaron como silos, de manera paralela, ¿no? Posteriormente, porque si bien muchas de esas tienen material que yo caracterice como tipo doméstico, de manera general también tienen restos de las cosechas que existían, porque se habían utilizado durante muchos años. El sitio estrella de la región 2 era el famoso Chulpaloma, que después el doctor Villanueva realizó su trabajo de licenciatura, hizo un interesante trabajo en la zona, pero ese sitio se registró por Esteves y posteriormente fue re-registrado en mi trabajo, donde hicimos énfasis en la presencia de las habitaciones, de los cuartos que yo llamé en esa época, que eran cuartos continuos con planta cuadrangular, y en muchos de ellos se podían ver restos de bóvedas de enterramiento. Este complejo habitacional estaba conformado también por espacios de área abierta, que yo consideré como grandes plazas que hubieran servido para fines, digamos, para actividades más públicos, rituales, ¿no? Pensando un poco en esta idea pensando siempre en esta idea de Homo 10, ¿no? En Moquegua, que tenía un área pública y después un área privada, así que yo traté específicamente de volver a recrear estas ideas. Entonces encontré áreas abiertas y encontré estas áreas cerradas que, aunque después posteriormente se excavaron, nunca pudimos comprobar si realmente ese era el funcionamiento, el rol que surgían los sitios, ¿no? Pero en ese tiempo yo las califiqué como áreas públicas y como áreas privadas que existían en el sitio, y obviamente tenían los cuartos y estos espacios abiertos para refrendarme. Después estaba Pucarpata, que era un cerro bastante conocido y que estaba al sur de Incamarca, y que era relativamente chico, solo tenía 11 plataformas, todas estas en forma de U, pero todavía se podían ver estos enterramientos que ven en pantalla, que eran estas bóvedas de planta circular. Esta fue excavada de lado en lugar de arriba para abajo, y muchas de las tumbas, la mayoría de las tumbas que yo pude registrar abiertas estaban en este sitio, porque todavía seguía siendo parte de muchas ceremonias. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, se puede ver parte de la acequia, que es un canal de riego que se habilita de manera temporal por algunos lugares, pero cuya factura era de tiempos prehispánicos. Y muchas de las cistas que encontramos están en torno a la línea de la acequia. Entonces existe ahí una muy fuerte relación entre los muertos y el agua, ¿no? Que
se puede ver todavía, ¿no? Todavía muchas de las fiestas, ritualidades que se hacen en torno al agua en Coni, hablan de los ancestros que dan el agua, del Illimani como el gran ancestro que suelta el agua para que nuestros muertos puedan llevarlas hasta el final, hasta el río. Y en ese camino que los muertos van con el río, son los caminos en los que se van llenando todas las cementeras que existen, ¿no? Y se va dando vida. Entonces había una fuerte relación y físicamente nosotros lo pudimos ver en este espacio. Ahora, los sitios habitacionales agrícolas menos de 2 hectáreas estaban, como les dije, preferentemente en las zonas de terrazas y estaban asociados a áreas mucho más grandes, agrícolas, que eran exclusivamente agrícolas. En general, estos sitios habitacionales agrícolas tenían 1 o 2 habitaciones de planta cuadrangular que se encontraban hacia los muros de contención de las terrazas y que algunos todavía tenían algunas tumbas abiertas, ¿no? Entonces fueron llamados sitios habitacionales y sobre todo todas las terrazas tenían material de tipo doméstico y ceremonial que algunas veces encontré en la región. Después tenía las extensas áreas agrícolas que ya eran inmensos lomas y cerros donde se tenían todo este tipo de terraciados y que actualmente siguen siendo utilizados. Muchos de ellos tienen presencia de material arqueológico y también de restos de tumbas, que eso es muy común en las áreas agrícolas. En la zona nosotros encontramos, no existía área agrícola que no registráramos que tuviera alguna tumba saqueada, abierta, etc. Eso era bastante común. Y también de manera importante registramos unos restos de un camino prehispánico que nosotros encontramos, que actualmente ha dejado de existir. Tuve la suerte de regresar este año a Coni y recorrer varios de los espacios que había recorrido hace más de 20 años. Y bueno, el camino ya ha sido totalmente abierto por la necesidad de que las movilidades entren, entonces ya no queda del empedrado que alguna vez existió. Ya no quedan, era un empedrado que partía en la parte de salida del pueblo y llegaba casi hasta el camino de Tiahuanacu y tenía una acequia alrededor que permitía que el camino no se inundara en época de lluvias. Era un camino bastante corto. Yo solo registré 2.3 kilómetros que tenían este empedrado, no había más, pero la memoria oral todavía recordaba que el empedrado inclusive llegaba hasta lo más cerca posible del empiezo de las nieves eternas, ¿no? Pero nosotros solo registramos esta parte y obviamente a las veras del camino muchos de los sitios menores de 2 hectáreas se encontraron, y las áreas agrícolas también, porque es un camino que facilita el acceso a varios sectores de las áreas agrícolas, así que también se registraron, pero yo pensé que este camino era parte de un nuevo poblamiento que se había dado con el Inca, donde sí hay los sitios se hacen mucho más grandes, hay una forma bastante interesante de patrón de asentamiento Inca que se da en esta zona, pero posiblemente, o sea, ya hubiera estado previamente, o sea, Tiahuanaco hubiera hecho este sitio y el Inca tal vez lo hubiera formalizado, ¿no? Como en su arquitectura, ¿no? Pero no era una construcción nueva, así que fue puesto como parte de los patrones de asentamiento Inca. Con respecto al material, es importante ver que yo no encontré ningún material de tipo cerámico cuyo referente no hubiera en el propio Tiahuanaco mismo. Es decir, ollas, jarras, cuencos, tazones, etcétera, que han sido registrados en Tiahuanaco, estaban presentes en Coni. No había ninguna forma que no tuviera su correlación con el centro de Tiahuanaco. Entonces era para mí fue bastante interesante ver este tiesto
que presento, que tiene estas famosas horadaciones, es el famoso Pantini Orange, ¿no? Que es un estilo que se utilizó mucho para Lucurmanta, ¿no? Y que yo lo tenía en las carras, ¿no? Entonces había ahí una idea de un lazo bien importante con las materialidades, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho. Les digo, teníamos tazones, cuencos y obviamente querus, ¿no? Que yo encontré en importantes cantidades. Además, manteniendo varias de las formas, no sé, iconográficas que existían, las líneas verticales, el negro sobre el rojo o el negro sobre el naranja, ¿no? Y si bien no tenía, digamos, decoración de tipo antropomorfo, somorfo, porque prima la decoración de tipo geométrica, la mayoría de estas materiales se cumplía con las características de lo que se esperaría de material propio de Tiahuanaco. Adicionalmente, no encontré ningún sitio que pudiera ser parte del formativo. No tuve ningún sitio que me pudiera ayudar a ver que existía algo previo a Tiahuanaco. Por lo tanto, realmente lo que estábamos viendo era una población que estaba ocupando un espacio que no se había ocupado antes, ¿no? Y que lo estaba haciendo utilizando la lógica de prácticas de manejo de espacio y de materiales propias del altiplano. No, y después ya tuve estos cuencos negros sobre naranja muy parecidos a los clásicos pacajes. Aquí tienen las famosas llamitas. Entonces me hablaba de una continuidad que se estaba dando, no sé, como si se estuviera dando un desarrollo de tipo paralelo, ¿no? Y yo pude encontrar muchas similitudes con relación a esto. El análisis de los patrones de asentamiento y de los sitios que yo encontré me dieron que el valle estaba siendo organizado en 2 niveles administrativos, ¿no? Que obviamente subyacían sistemas económicos, políticos y religiosos que eran similares al altiplano. En primer lugar, tenía una jerarquía administrativa que involucraba a toda la región, o sea, a toda la zona que yo había trabajado, que estaba encabezada por el sitio 11, que tenía 15.6 hectáreas, y el segundo nivel de jerarquía ya tenía una serie de agrupaciones de sitios cuyas cabezas nodulares eran el sitio 5 con 11 hectáreas, el 6 con 6 hectáreas y el 38 con 5.4 hectáreas, y que yo consideré nódulos integradores de la economía en la región. Cuando se aplicó la famosa regla del rango tamaño que se daba en esa época, yo tenía la curva se dio de esa forma y nos hablaba de que sí había funciones regionales importantes que estaban siendo concentradas en un solo sitio, pero también nos decía que estas funciones pertenecían a un centro primario mucho más grande. Entonces, y a una organización regional mayor que yo no estaba viendo, porque yo estaba viendo solo una parte del valle y había una organización regional mucho más grande, que creo yo tenía que ver específicamente con estas redes interregionales que se estaban dando y que ya habían sido pensadas previamente entre el área altiplánica y el área de los yungas, y que esa era la organización regional mayor, y que solo yo estaba viendo unos nódulos que facilitaban esta interacción, pero no estaba viendo una organización, digamos, independiente, distinta. Así quedó después un mapa ya un poco más interesante cómo estaban distribuidos los sitios en Tiahuanaco, que aunque yo sospechaba que los sitios fueran parte del Tiahuanaco tardío, mantuve la cronología más amplia de Tiahuanaco, comenzando del 400 al 1100 después de Cristo, porque ninguno de los sitios que yo realicé tuvo un fechamiento, solo un fechamiento radiocarbónico. Yo solo hice fechados de manera indirecta, por similitudes, por asociaciones, como se acostumbraba en esa época. Así que por eso es tan amplia mi periodo Tiahuanaco, porque yo no tengo fases ahí adentro. Creo que Villanueva sí ha podido encontrar algunas fases de población del sitio, así que ahí estaría un poco más interesante ver, pero el sitio se manejaba en grandes rasgos, ¿no? Esto que estamos viendo posiblemente nunca fue así en una sola época, ¿no? Estamos viendo más de 800 años de presencia, ¿no?
Entonces hay que verlo con mucho cuidado. Y las conclusiones, bueno, es que primero CONI estaba estructurado bajo la idea de las comunidades diásporas, y estas comunidades mantenían una memoria y una visión de la tierra de origen que se expresaba en lazos muy fuertes con su centro, y esos lazos se expresaban en distintas materialidades. En primer lugar, una filiación cerámica Tiahuanacu que era innegable. La distribución de las cerámicas Tiahuanacu y en general de los sitios estaba en el 100% del material identificado para el periodo, y no había ningún elemento exótico de intercambio o parte de una cultura material que yo podría llamar, digamos, local. Todo lo que se trabajó tenía una referencia al altiplano. Después había una utilización de arquitectura que yo afilié a Tiahuanacu, que era propio del Tiahuanacu 5, especialmente que tiene que ver con la idea de las plataformas habitacionales agrícolas, ¿no? Y CONI precisamente rebalsa de plataformas habitacionales. Todos estos sitios se caracterizaban por plataformas construidas en forma de U, utilizando las laderas, utilizando las pendientes menos inclinadas de los cerros, y utilizando los contramuros de piedra, ¿no? Entonces, a mí me parecía que había una afiliación en arquitectura, sin contar también con la presencia de las tumbas, perdón, con la presencia de las tumbas de las cistas que cumplían con las características de los enterramientos Tiahuanacu y las demás materialidades, ¿no? Así se interpretó CONI. Obviamente, con todas las limitaciones que se tuvieron para esa época, se pensó que la región estaba jugando un papel importante en estas redes de interacción, y que si bien era un importante representante de lo que se estaba dando en el periodo Tiahuanacu, eran las redes de tráfico lo que nosotros no estábamos alcanzando a entender, ¿no? Y que tenían que ver con ya las tierras bajas, ¿no? Lo que estábamos viendo simplemente era el camino, no los destinos. Entonces, es así como se ve. Ahora, independiente de esto, es imposible negar la presencia ritual y todo el contenido ideológico que pudo tener la región por su cercanía al Illimani. La única de las caras escalables del Illimani es por el Valle de Coni. Así que esto pudo haber tenido también una repercusión muy importante, y es tal vez por eso que estamos encontrando sitios de 15, 16 hectáreas, que además tienen fuertes componentes rituales, ¿no? Posiblemente en alusión a este espacio, ¿no? A este gran Achachila. Y bueno, este ha sido el resumen a grandes rasgos de lo que se hizo hace como 20 años, y que creo que puede todavía ayudar a entender algunas de las formas en las que se entiende Tiahuanaco. Muchas gracias. Yo ya conocía obviamente el trabajo, y creo que la audiencia ha quedado impresionada y satisfecha, ¿no? con lo que nos has mostrado. Siempre es triste observar la escasez de trabajos. El tuyo ha sido sin duda, entre comillas, algo pionero, aunque como tú has recalcado, ya habían antecedentes de investigación. Luego de ti, de tu mano, han aparecido nuevas investigaciones como el de Juan Villanueva, pero me parece que todavía es insuficiente el estudio, y ojalá que en el futuro se pueda volver al área, ¿no? Tal vez tú misma, tal vez tus estudiantes, tus seguidores u otra gente, porque hay muchísimas preguntas que todavía están flotando en el aire, ¿no? Y pues me parece que el área es interesantísima. Me llama mucho la atención de que no hayan antecedentes a Tiahuanacu, ¿no? Yo pensaba que se podía haber ubicado algún sitio formativo, digamos, ¿no? El caso de San Pedro de Atacama es muy interesante porque el fenómeno Tiahuanacu se sobrepone a una cultura precedente, que es la que se conoce como San Pedro, justamente, ¿no? Pero en cambio en esta zona, según lo que entiendo, no hay eso, ¿no? Y todo arrancaría de Tiahuanacu, y eso también confirmaría tu hipótesis de que es gente que está llegando del altiplano a poblar, ¿no? Si vale el término colonos en este proceso de diáspora, ¿no? Que después va a permanecer transformándose con nuevos modelos, como el modelo Pacajes, ¿no?
¿Estoy correcto en eso, Soledad? Sí, o sea, los datos que yo recolecté en ese tiempo me hablaban de que todo comenzaba con Tiahuanaco. Si bien hay una presencia intermedia tardía y después una presencia inca mucho más grande en la zona, eh, todo arranca con Tiahuanaco y con la material y con los sitios que les he mostrado, porque no pude yo haber encontrado algunos datos de tipo formativo, ¿no? Pensando también en un formativo altiplánico, porque yo no, o sea, no tenía más referente que deberíamos haber encontrado un formativo similar al altiplánico que está dando, un formativo superior, yo qué sé, o tal vez un chiripa, pero no lo encontramos. Pero también tiene que ver con el hecho de que estábamos trabajando con datos de superficie y jamás se trabajó con datos de excavación, ¿no? Posiblemente el único sitio que he excavado es el de Juan Villanueva y creo que él mantiene esos datos, pero tenemos muchos otros sitios y el que Juan Villanueva excavó ni siquiera es el sitio más grande en la región, así que posiblemente no tengamos, o sea, todavía la capacidad de decir si realmente no existía algo antes, ¿no? Por ahora no existe, pero tú sabes que esto es tan dinámico que de aquí a 5 años puede haber un formativo más importante que Tiahuanaco, ¿no? Y que nosotros quedamos con solo una parte del gran espectro, ¿no? Así que por ahora no hay y está funcionando así. Sí, sí, justamente por eso decía que habría que proseguir las investigaciones en el área, ¿no? Ahora, una de mis preocupaciones, y creo que es preocupación de muchos arqueólogos, es la observación de centros rituales, ¿no? De templos, por lo menos en Tiwanaku sabemos la existencia de templos, los templetes semisubterráneos, etcétera. Tú bien has mencionado el caso de Moquegua, donde se han encontrado algunos espacios que podían considerarse rituales, y acá nos has mostrado una fotografía de un espacio abierto. Tengo la impresión de que estos espacios rituales podían estar circunscritos o delimitados por algunos muros. ¿Tú crees que habrán o todavía habría que volver a los sitios con GPRs o sensores más sofisticados? Sí, yo creo que sí se requiere, en primer lugar, de excavaciones un poco más amplias, ¿no? Para poder por lo menos delimitar algunas estructuras, ¿no? Porque lo que nosotros teníamos eran espacios abiertos que tenían muros de contención, pero que a mí me parecían que eran muros de contención de la necesidad de crear plataformas para poder aplanar el espacio, ¿no? Y que no tenían que ver con otro tipo de estructuras. Pero también yo creo que hay que pensar que qué es lo que estamos entendiendo por sitios rituales, ¿no? El hecho de que no tengamos un espacio destinado no implica que el sitio en esencia hubiera sido ritual, no sé, solo porque tiene una vista directa al Illimani, digamos, y que no hubieran estado de un área específica, sino el mismo hecho de su cercanía o su visión directa podrían haber ayudado, ¿no? A verlo como ritual. Entonces, eso también tendríamos que ver, pero se extraña mucho la necesidad de excavaciones, ¿no? Uh -huh. Y también el hecho de que, por lo menos, o sea, la necesidad de hacer mapas topográficos de los sitios más grandes, ¿no? Porque eso no se alcanzó a hacer, ¿no? Tal vez mapeando realmente los muros, por dónde más se pueda discernir, porque lo que mostramos simplemente fue lo que alcanzó a ver la vista, ¿no? En prospecciones en las que realmente yo estaba nubilada por recoger material, ¿no? ¿Qué era lo que se hacía? O sea, ¿dónde está el material? Llevémoslo en bolsas, porque es lo que me va a decir qué es. Y después registrar que hay un muro, que hay dos, pero no había mucho, por lo menos yo carecía de herramientas que me pudieran haber ayudado a entender más arquitectónicamente mis asentamientos, ¿no? O sea, contaba con un GPS y pare de contar. Sí, sí, bueno, y además, algo interesante que has dicho en tu charla es que hay un cambio evidente en el patrón funerario, por ejemplo, entre el Tiwanaku y el post-Tiwanaku, en este caso el Pacajes, ¿no? Y eso, según mi humilde punto de vista, está reflejando un cambio en la cosmovisión, ¿no? Es un cambio epistemológico muy fuerte. Entonces, ya en el periodo que llamamos de desarrollos regionales, desaparecen los templos que se supone que existen en el Oriente Medio, ¿no?
Y eso obviamente tal vez está ligado a estos cambios también de emplazamientos, ¿no? El Illimani juega un papel importante, como tú has dicho, y bueno, pueden haber otros factores que coadyuven a este cambio, ¿no? Para terminar con estas reflexiones y esta simpática charla que nos has brindado, un lamento, ¿no? Un lamento porque tanto tú como yo y varios otros arqueólogos estamos comprometidos con el patrimonio y es doloroso saber que un arqueólogo sale al campo en determinada fecha, 10 o 20 años después, estructuras o caminos como el que nos has mostrado han desaparecido, ¿no? ¿Tú crees que en eso juega un papel importante el papel del propio arqueólogo, de las instituciones, del pueblo en general, de todos ellos? ¿Cómo ves el tema patrimonial, querida Soli? Sí, mira, en la época que yo realicé el trabajo, la idea de difusión patrimonial, por ejemplo, no estaba instaurada en la práctica arqueológica que yo hacía. ¿No? O sea, mi idea era, no sé, pues conquistar la academia, ¿no? Y después, si alguien se enteraba que había un trabajo y era público en general, o sea, qué suerte, ¿no? Pero tal vez si hubiera habido un programa de difusión patrimonial, un compromiso mucho más amplio que después se va adquiriendo con, o sea, con la maña de los años, ¿no? Que sabes que si quieres volver a ver el sitio, tienes que involucrar a la gente que vive alrededor, que no puedes quedarte. Eso hubiera ayudado mucho, tal vez a que las, no sé, las autoridades, la gente que son dueñas de esos espacios, pueda tomar acciones específicas, ¿no? Y decisiones, ¿no? Porque si bien se entiende que hay una necesidad importante de sacar todo lo que se cosecha en movilidades, porque ya no pueden sacarlo al lomo, tal vez eso les hubiera hecho pensar que tal vez podríamos abrir el camino por otro lado o dejar alguna parte, decisiones que hubieran sido un poco tal vez más conscientes, ¿no? Ellos son dueños de su patrimonio, pero el hecho de que no se hubiera difundido la investigación a más de 20 años es una cosa que pesa mucho, ¿no? Yo creo que es también una cruz que muchos arqueólogos llevan, ¿no? Que se han ido con sus investigaciones y las han publicado para espacios muy pequeños de difusión y que después eso pasa factura, ¿no? Nadie conoce y por lo tanto lo que alguna vez tuviste y te dejó maravillada ya no existe, ¿no? Porque no has hecho el trabajo completito y eso es lo que deberíamos aspirar. Ahora ya hay mucho más, ¿no? Sabes, antes no había materias de patrimonio, era como distinto, raro. Ahora ya creo que esa es como, debe ser parte del proyecto, ¿no? O sea, igual que tú vas prospección, excavación, análisis de material, difusión de datos y tal vez alguna cosa que tenga que ver con política pública de conservación, algo que pueda parar un poco esto. Correcto. Creo que coincidimos plenamente. Por eso también hemos llevado juntos a cabo algunos proyectos como el de Pachiri, ¿no? Y creo que la labor de conservación y de difusión son labores concomitantes con la investigación en sí, ¿no? Te agradezco mucho, Soledad. Ha sido una charla y una reflexión muy interesante y nos vamos a ver en otra ocasión. Claro que sí, más bien gracias a ti, más bien que les haya gustado y que sea importante lo que hemos hecho hoy. Un abrazo, Yedu. Ha sido la arqueóloga María Soledad Fernández Murillo y con ustedes estamos viéndonos en cualquier otra oportunidad.